Buenos días chicos, a la primera clase de Sistemas de Representación 1 para la gente de la carrera de Arquitectura y Sistemas de Representación para la gente de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Esta asignatura ya propia de las carreras que ustedes eligieron para cursar es la correlativa de lo que en el taller introductorio fue el módulo de representación sistemática. Eh, la gran mayoría, si no todos, han hecho el taller introductorio en nuestra cátedra, por lo que esa correlatividad nosotros la consideramos desde el momento que los conceptos que vamos a ver desde el día de hoy retoman todos los conceptos que vimos durante el primer cuatrimestre, que alcanzamos a ver el programa completo, aunque tuvimos la necesidad de esta conversión a la modalidad virtual, pudimos ver todos los contenidos de manera muy satisfactoria realmente. Los niveles de aprobación del módulo fueron los normales que tenemos todos los años, así que aparentemente ha dado resultado la modalidad. Y bueno, sistemas de representación 1 y sistema de representación 2, el primer cuatrimestre del año que viene, para la gente de arquitectura únicamente, eh, tienen el mismo esquema de la organización de las clases, una primera parte de teoría y la segunda parte de práctica de esa teoría que se da en esa clase, asistida por el cuerpo docente, para lo que vamos a estar organizados en distintos grupos. Los subcomisiones igual que hasta ahora en el taller introductorio. Esto lo saben tanto los ingresantes como la gente de otros años que se suma al cursado de esta materia en este cuatrimestre. Así que bien, lo que les digo que va a ser correlativo, hoy vamos a empezar a trabajar con segmentos, vamos a retomar de la posición particular de los segmentos que hemos visto, los 6 casos particulares, si se acuerdan, 6 casos particulares de segmentos y 6 casos particulares de planos, para lo que les habíamos dado una fichita de teoría que resumía esos 6 casos particulares de estos elementos, de rectas y planos. Y hoy prácticamente, para lo que les voy a compartir en la pantalla una presentación, hoy con lo que vamos a trabajar es con el séptimo caso de segmento, ya que en los casos particulares veíamos 6, los 3 tipos de segmentos que son perpendiculares a alguno de los planos de proyección, y los otros 3 que son paralelos a alguno de los planos de proyección. Recordemos que los planos de proyección son el horizontal, o H1, el vertical, o B2, y el lateral, en el caso que lo tengamos, que es el L3. En este caso entonces teníamos las rectas verticales de punta, paralelas a la línea de tierra, y la recta frontal, horizontal y de perfil. Esto lo teníamos en el cuadrito de casos particulares de recta. Habíamos visto en ejemplos como en este, que distintas aristas de un cuerpo van a tener rectas en esas posiciones, de punta, vertical y paralelo a la línea de tierra. Acá veíamos cómo, después de ver el modelo tridimensional, las proyecciones de esas rectas aparecían en los planos de proyección. Y fíjense que entonces, en donde nosotros teníamos la perpendicularidad del segmento a alguno de los planos de proyección, la recta se proyecta como un punto. En este caso, la recta de punta es la B, se proyecta como un punto en el vertical. La recta paralela a la línea de tierra es la C, es un punto en la proyección lateral. Y acá la recta A es un punto en proyección horizontal perpendicular al plano horizontal. En las otras dos proyecciones de cada una de estas rectas, eh, la proyección justamente de la recta está en verdadera magnitud por ser paralelo a los otros dos planos. Entonces, por ejemplo, la recta A es una recta vertical, perpendicular al plano horizontal, es un punto en la proyección horizontal y es una recta en verdadera magnitud en proyección vertical y lateral. Lo mismo con los otros casos de las rectas perpendiculares a los planos de proyección. Así entonces teníamos, este era un caso de recta vertical, un punto en la horizontal y verdadera magnitud en vertical y lateral, como les decía recién, representada en sistema diédrico y representada en axonometría isométrica. Recuerden que donde los segmentos aparecen en verdadera magnitud, los representamos en rojo.
La recta de punta, un punto en el plano vertical, verdadera magnitud en plano horizontal y plano lateral. La recta paralela a la línea de tierra, un punto en el plano lateral, si es que existe, porque vamos a trabajar prácticamente con el plano vertical y horizontal nomás, pero sabemos que si estas son las proyecciones horizontal y vertical de un segmento, si existe la vista lateral, esa va a ser un punto. Proyección horizontal y vertical, verdadera magnitud del segmento. Y las rectas que son paralelas a alguno de los planos de proyección, que es el otro grupo de casos particulares de rectas, rectas paralelas al plano horizontal, como es esta H, rectas paralelas al plano vertical, que es esta F, que es frontal, y rectas paralelas al plano lateral de proyección, las que denominamos rectas de perfil. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tenían estas rectas? Por ser paralelas a uno de los planos de proyección, en este caso la recta frontal, la proyección a donde esta recta es paralela, en este caso al plano vertical, se da en verdadera magnitud. Y las otras dos proyecciones son un segmento también, pero de dimensiones menores a lo que es el segmento en el espacio. ¿Sí? Siempre va a ser menor. Un segmento o un elemento se puede proyectar con su verdadera magnitud o verdadera forma, o menor, nunca mayor. ¿Sí? Entonces, en este caso, la recta frontal nos deja ver, además de la verdadera magnitud en el vertical, nos deja ver la verdadera magnitud del epsilon h, o ángulo dependiente, de este segmento que forma con el plano horizontal, que recuerden que también lo indicábamos. La recta que es paralela al plano horizontal es una recta horizontal, y en este caso la verdadera magnitud en su proyección horizontal, y nos muestra el epsilon b, o sea, el ángulo que forma el segmento con el plano vertical de proyección. Las otras dos rectas, fíjense, las otras dos proyecciones son segmentos paralelos a la línea de tierra y son menores a lo que es el segmento en el espacio. Y por último, el segmento de perfil, que estaría en verdadera forma en la proyección lateral, y además en esa verdadera magnitud, en esa verdadera magnitud vamos a poder observar el verdadero valor del ángulo que forma con el plano horizontal, o sea el epsilon h, y el epsilon b es el ángulo que forma con el plano vertical de proyección. Estas dos rectas son paralelas a esta línea de tierra, son perpendiculares a la línea de tierra B2H1, como pueden ver, y es muy importante la denominación de sus extremos, porque si yo no tengo la vista lateral, conociendo las denominaciones de los extremos voy a saber qué inclinación tiene esa recta, si descendiendo hacia adelante, o sea, hacia el plano vertical, o descendiendo hacia nosotros como observador. Si yo invierto las denominaciones, cambio la pendiente o la dirección de esa recta. Bien, entonces estaríamos con lo que podemos denominar el séptimo caso de recta, o el caso que ya no es una posición particular de las rectas respecto de los planos de proyección, que es la recta o segmento oblicuo, que es este que vemos acá en esta axonometría, que va desde el punto A al punto B. Por supuesto, puedo obtener proyección horizontal y proyección vertical del segmento a partir de sus proyecciones o de las proyecciones de sus extremos. Punto de la proyección A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, y si uno de esas proyecciones, obtengo entonces la proyección del segmento en el plano horizontal y vertical. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cuál es la particularidad, podríamos decir, de las rectas oblicuas? Que ninguna de sus proyecciones está en verdadera magnitud. No es ni perpendicular ni paralela a ninguno de los planos de proyección, y por eso no conocemos ni el ángulo dependiente ni la verdadera magnitud del segmento en las proyecciones que trabajamos normalmente. Para esto, como ven en el título, verdadera magnitud de segmentos y ángulos de pendientes de las rectas oblicuas, a los epsilon h y epsilon b, vamos a ver un procedimiento que se denomina triángulo auxiliar, que los elementos para armar ese triángulo están en las proyecciones que estamos viendo acá. Entonces, fíjense, el triángulo es este que vemos acá en el espacio. Si el segmento es el AB, AB es la hipotenusa en el espacio de ese triángulo. El triángulo auxiliar siempre es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo como es la escuadra. ¿Sí? Yo tengo la de 45 grados, podría ser la otra que también tiene el ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa es el segmento oblicuo, que no está paralelo ni perpendicular a ninguno de los planos de proyección. Y lo que tenemos que ver es de dónde salen los catetos de este triángulo.
Entonces, fíjense, el cateto vertical, que es el A hasta el punto X, es lo que denominamos la diferencia, o se obtiene de lo que denominamos la diferencia de cota entre A y X. ¿Por qué aparece este punto X acá? Fíjense, a partir del punto B se traza una recta horizontal, que la vemos acá en la proyección. Se traza una recta horizontal hasta que interseca esta recta vertical, o la línea de referencia, que es vertical, del punto A. Y entonces cuando esta recta horizontal interseca esa vertical, aparece el punto X, que es el vértice rectángulo del triángulo. O sea, ahí están los 90 grados. De ahí que entonces, los catetos quedan determinados por la diferencia de cota entre el punto más alto y el punto X, o sea, la cota del punto más alto menos la cota del punto X, si es 4 y 1, la diferencia de cota es 3, y el otro cateto está dado por el punto X y el punto B, que es este segmento horizontal, que si ustedes se fijan, coincide también con la proyección horizontal del segmento AB. O sea, puedo decir que el cateto horizontal de este triángulo es la proyección horizontal del segmento AB. Si yo sé que la hipotenusa es el segmento oblicuo, el cateto vertical es la diferencia entre las cotas de estos dos puntos, y el cateto horizontal es, perdón, el cateto vertical, el cateto horizontal es la proyección horizontal del segmento, y este ángulo siempre es 90 grados, yo armé en el espacio un triángulo semejante a este. ¿Para qué quiero tener armado ese triángulo? Porque nosotros lo que consideramos, y acá lo estamos viendo en axonometría, pero lo vamos a trabajar en sistema diédrico, consideramos que una vez que tenemos los elementos de ese triángulo en el espacio, lo vamos a volcar sobre el plano horizontal de proyección, lo vamos a rebatir, y entonces ahí lo vamos a poder ver en su verdadera forma. Y al poder ver la verdadera forma, fíjense que el movimiento que se hizo acá, este triángulo aparece acá apoyado en el piso, después que se hace el procedimiento para conseguir las vistas ortogonales. Esto que les digo del triángulo auxiliar lo tienen que considerar como un cálculo, realmente, porque lo hacemos para conocer la verdadera magnitud o la verdadera pendiente de un segmento respecto de los planos de proyección. Fíjense que acá lo que se hizo en la proyección horizontal fue reconstruir ese triángulo que les digo que aparece en el espacio. Alrededor de su proyección horizontal o su cateto inferior, lo que se hace fue volcar este triángulo hasta que coincida con el plano horizontal. Y de ahí entonces fíjense la posición que toma el cateto vertical. Se vuelca sobre el piso y aparece la nueva posición del punto A. Y acá fíjense que aparece A sin subíndice, porque es propiamente el punto A en el espacio. De ahí entonces entre la proyección horizontal del segmento AB, una recta perpendicular a esa proyección, que es lo mismo que el cateto vertical, volcado. Ese cateto es la diferencia de cota, la de cota del punto A menos la cota del punto X, es este segmento que tengo acá. Si yo conozco entonces la nueva posición de A y la posición de B, que sigue siendo la misma, esto es B sub 1, proyección horizontal, trazo la hipotenusa, completo el triángulo auxiliar, y entonces obtengo así el valor de la verdadera magnitud del segmento AB y también el ángulo dependiente, el ángulo que forma esta recta con el plano horizontal, que es el ángulo que tiene como vértice al vértice que es opuesto a la diferencia de cota. Si esta es la diferencia de cota, el epsilon h está en el vértice opuesto. Diferencia de cota, proyección, verdadera magnitud, epsilon h. Cuando lo vuelco, este triángulo mantiene la forma, por supuesto, y nos da entonces toda esa información. ¿Está? O sea que es un cálculo gráfico, procedimiento gráfico que utilizamos para conocer verdadera magnitud de segmentos y pendientes. Eso que yo hago de volcar el segmento hacia un lado, el triángulo hacia un lado, lo podría haber hecho hacia el otro y el resultado sería el mismo, porque este es un procedimiento geométrico. Y al mismo tiempo, ese triángulo, ya van a ver en la práctica, que la diferencia de cota la hubiera podido tomar, en vez de perpendicular al punto A, perpendicular al punto B, y el resultado hubiera sido el mismo porque geométricamente la figura que armamos es la misma. Así como se lo estoy mostrando, es más fácil asociarlo a lo que es la situación en el espacio. Entonces yo tengo un punto B que es más bajo que el punto A,
Y cuando rebato ese plano sobre el plano horizontal, ese triángulo me aparece justamente dibujado en el H1, mostrándome verdadera magnitud del segmento y verdadera magnitud del epsilon h. El procedimiento sería, a partir de un segmento oblicuo, la proyección horizontal y vertical, ninguna de las dos de verdadera magnitud, lo primero que hacemos es trazar esa recta horizontal a partir del punto más bajo, en este caso el B, hasta que corte esta línea de referencia y aparece el punto X. Por supuesto aparece X sub 2 y X sub 1, coincidiendo con el punto A, porque ahí se genera este segmento vertical. Entonces yo tengo acá las proyecciones horizontal y vertical de un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es ese procedimiento que hace el rebatimiento del plano sobre el plano horizontal. Para eso entonces yo sé que siempre la diferencia de cota se dibuja perpendicular a la proyección. En realidad, los dos catetos del triángulo son perpendiculares entre sí en este punto. De ahí que el triángulo es un triángulo rectángulo. Este valor de diferencia de cota es el que obtengo de vertical entre X y A. Una vez que tengo A sin subíndice, si yo lo uno ahora con la proyección horizontal de B, obtengo la hipotenusa del triángulo, que no es otra cosa que la verdadera magnitud del segmento AB en el espacio. Esto que tengo acá, lo vuelco y lo obtengo entonces sobre el plano horizontal. No es que estoy rebatiendo realmente el objeto en el espacio, sino que estoy haciendo un procedimiento para resolver ese dato, la verdadera magnitud. Y como les decía, también puedo conocer el ángulo que forma esta recta con el plano horizontal, marcando el ángulo en el vértice B, vértice opuesto a la diferencia de cota, ¿sí? Pero que entonces sé que en el triángulo auxiliar aparece proyectado en verdadera magnitud. Fíjense, ahí tengo la denominación del epsilon h en Bm, ¿sí? Este triángulo auxiliar yo se lo estaba mostrando con la proyección horizontal, pero también podríamos resolverlo con la proyección vertical. O sea, en vez de usar una diferencia de cotas, usar una diferencia de apartamiento. En este caso el plano, si usamos la diferencia de apartamiento entre los puntos que forman o definen ese segmento, el segmento AB, van a rebatir pero sobre el plano vertical. Y van a aparecer en verdadera forma este triángulo en el plano vertical. El procedimiento es el mismo. Fíjense que lo que cambia en realidad es que yo tomo la proyección vertical del segmento AB y el dato que necesito, que va a ser perpendicular a esa proyección, es la diferencia de apartamiento ahora. El apartamiento de B es mayor que el apartamiento de A, la diferencia entre esos dos me da este dato. Ese dato, que cuando lo traslado a la proyección vertical, lo dibujo perpendicular a la proyección vertical del segmento, me ubica al punto B, ahora es el punto B el que no tiene subíndice, ¿sí? Y el punto A, esta es la proyección de A en el vertical, si uno ve con A sub 2, obtengo la hipotenusa del triángulo, y el vértice opuesto a la diferencia de apartamiento me da ahora el epsilon, pero respecto al vertical. O sea, epsilon B de la recta, ¿sí? Yo tengo el plano vertical acá, este ángulo que tengo acá es el epsilon B, o sea, el ángulo que forma esta recta con el plano vertical. Fíjense, así lo vemos en proyección ortogonal. Este valor de diferencia de apartamiento lo dibujo perpendicular a la proyección vertical del segmento, aparece el punto B, entonces si lo uno con la proyección vertical del punto A, tengo la verdadera magnitud del segmento y el epsilon B en verdadera magnitud. Por supuesto que esta verdadera magnitud es igual, sea que lo resuelva por diferencia de cota o por diferencia de apartamiento. El procedimiento, igual que en el otro caso, se empieza, pero ahora con una recta frontal, que es esta que tenemos acá, que nos marca el punto Y. Yo tengo que obtener la diferencia de apartamiento entre B e I, para entonces dibujarla en la proyección vertical, perpendicular a la proyección, y una vez que tengo A sub 2 y B, dibujo la hipotenusa de ese triángulo, que es este triángulo que se rebate sobre el plano vertical, va a estar en verdadera forma, me marca verdadera magnitud del segmento AB y ahora el epsilon B del segmento respecto al plano vertical.
Eso entonces por el lado de, vamos a volver para atrás una. Mientras corre esto, les explico. El triángulo auxiliar es muy importante a la hora de resolver verdaderas magnitudes y pendientes, pero también conociendo los elementos que conforman ese triángulo auxiliar, nosotros podemos encontrar diferencias de cotas entre dos puntos a partir de conocer su proyección vertical, perdón, su proyección horizontal y conocer el dato o el valor del epsilon h. Entonces yo con esos valores puedo recomponer el triángulo de manera que la incógnita que yo estoy resolviendo sea, por ejemplo, la diferencia de cota, ¿sí? O a partir de, también, de conocer la diferencia de cota o apartamiento y la verdadera magnitud, puedo llegar a estar buscando, a resolver por este procedimiento, encontrar el valor o del epsilon h o del epsilon b. O sea, es un procedimiento que se puede realizar hacia un lado, a partir de las dos proyecciones del segmento, o hacia el otro, para poder encontrar, por ejemplo, la proyección vertical de un segmento que conozco únicamente su proyección horizontal y su epsilon h. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios de práctica de hoy. El otro tema que vemos hoy es el de perpendicularidad, que se asocia después con el tema de distancia. Veamos primero el tema de perpendicularidad. Lo que se dice de dos segmentos que son perpendiculares es que en el espacio forman un ángulo de 90 grados. Y de eso también tenemos en la escuadra, ¿sí? Habíamos visto que teníamos un ángulo de 90 grados en esta escuadra y en la otra también. Este lado y este lado forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, por lo tanto, estos lados son perpendiculares entre sí en el espacio. Si esas dos rectas con las que yo estoy trabajando son rectas horizontales y son perpendiculares en el espacio, como las rectas horizontales se proyectan en verdadera magnitud en el plano horizontal, el ángulo perpendicular se va a seguir viendo de 90 grados en la proyección horizontal. O sea, donde las rectas se proyectan en verdadera magnitud, el ángulo que forman esas rectas también se proyecta en verdadera magnitud. Esto sería proyección horizontal de los dos segmentos sueltos, marcando el ángulo de 90 grados, y esta sería la proyección vertical. Como son dos rectas horizontales, las dos proyecciones coinciden en esta recta paralela a lo que sería la línea de tierra si existiera. Si estas dos rectas además son dos lados de un rectángulo horizontal, o sea, todo paralelo, los cuatro lados paralelos al plano horizontal de proyección, los ángulos que forman estos lados, el h1 y el h'1, van a mostrar en verdadera magnitud ese ángulo de 90 grados, porque las rectas son perpendiculares en el espacio y porque las dos son paralelas a un plano de proyección, en este caso el plano horizontal. Si la perpendicularidad entre los dos elementos se proyecta, o sea, si son ahora en vez de dos rectas horizontales, dos rectas frontales, como tenemos ahí, que se ven en verdadera magnitud en la proyección vertical, el ángulo que forman entre sí, o sea, el ángulo de 90 grados, se va a ver también de 90 grados en la proyección vertical, donde las rectas estén en verdadera magnitud. Y fíjense entonces que ahora es la proyección horizontal la que se ve como una recta, pero ahora paralela a la línea de tierra o plano vertical de proyección. De nuevo, si estos dos lados, o si estas dos rectas son lados de este paralelogramo, los lados, por supuesto, van a estar en verdadera magnitud y también va a estar en verdadera magnitud el ángulo que forman, y si son perpendiculares, ese ángulo, por supuesto, va a ser 90 grados. ¿Está? Lo que se quiere definir entonces como si dos rectas son perpendiculares en el espacio y las dos son paralelas al mismo plano de proyección, ese ángulo de 90 o esa perpendicularidad se va a verificar en la proyección donde las rectas se ven en verdadera magnitud. El caso particular, podríamos decir, al que hay que prestarle más atención, que es el que vamos a utilizar para encontrar distancias y perpendicularidades, es más común encontrar este tipo de casos, en donde las rectas son perpendiculares en el espacio, pero solo una de ellas dos es paralela a uno de los planos de proyección. Entonces, fíjense, si yo tengo el plano que es paralelo al plano vertical, hay una recta que es vertical y una horizontal. Si son las dos paralelas al horizontal, las dos rectas son horizontales. Pero dejemos una horizontal y giremos este plano, vamos a darle una pendiente, hasta que ésta deje de ser, por supuesto, paralela al plano horizontal
y tampoco sea paralela al plano vertical. Entonces tenemos una recta oblicua y una recta horizontal. Pero esas rectas en el espacio siguen formando un ángulo de 90 grados, siguen siendo perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que realmente esas rectas son perpendiculares en el espacio? Y el concepto dice que en la medida que una de esas dos rectas sea paralela a uno de los planos de proyección, en este caso la recta H paralela al plano horizontal, en donde esa recta se proyecta en verdadera magnitud, la otra no va a estar en verdadera magnitud, pero el ángulo se va a proyectar, sí, en verdadera magnitud y va a mostrar los 90 grados. O sea, yo tengo dos rectas perpendiculares en el espacio, una que se proyecta en verdadera magnitud, en este caso en el horizontal, y la otra que va a tener una proyección más chica que su verdadera magnitud, porque es una recta oblicua, se va a proyectar en el horizontal y va a seguir formando el ángulo de 90 grados. ¿Ven? Esta es la perpendicularidad. Siguen siendo, por ejemplo, dos lados de un paralelogramo, en el espacio forman 90 grados, y en la proyección, en donde una de las dos rectas está proyectada en verdadera magnitud, el ángulo se va a proyectar en verdadera magnitud, en este caso 90 grados. En proyección vertical se ve la recta horizontal paralela al plano horizontal, y la recta A es una recta oblicua que no está en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones. La misma situación se da si tengo el paralelismo de una de las rectas con el plano frontal y la otra recta es oblicua, o sea, tiene un ángulo. Fíjense, la recta F es paralela al plano frontal, al plano vertical, perdón, una recta frontal. La recta B es una recta oblicua. Forma 90 grados en el espacio, y ese ángulo de 90 grados se proyecta en verdadera magnitud, en donde la recta F, en este caso, se proyecta también en verdadera magnitud. Es esto que tenemos acá. Entonces, como síntesis del concepto de perpendicularidad, dos rectas son perpendiculares en el espacio. Si dos rectas son perpendiculares en el espacio y por lo menos una de ellas es paralela a alguno de los planos de proyección, ese ángulo de 90 grados se va a proyectar en verdadera magnitud en esa proyección donde la recta se vea en verdadera magnitud. La otra recta sigue siendo una recta oblicua, que si yo quisiera obtener la verdadera magnitud, tendría que aplicar, por ejemplo, un procedimiento de triángulo auxiliar, como veíamos hoy, del punto P y este otro punto, para encontrar entonces su verdadera magnitud. Hasta acá entonces lo que es concepto de verdadera magnitud por triángulo auxiliar y perpendicularidad de segmentos en el espacio. Ahora vamos a pasar entonces a ver la ejercitación que corresponde a la clase de hoy.